Y así es como es atravesar el páramo del Puracé. Solo que es un conductor guerrero. Solo para guerreros. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Travesía Continental. Esto es nuestro segundo video de esta travesía hacia el Huila. El video pasado estuvimos en Popayán conociendo la ciudad, de verdad que está muy interesante, así que vayan a verlo. Y el día de hoy les queremos contar de que madrugamos desde la ciudad de Popayán a las 6 de la mañana y atravesamos el Parque Nacional Natural Puracé. La travesía fue algo fuerte, nos duró 6 horas el camino porque la carretera es totalmente despavimentada. Y tuvimos que ir bien preparados para el frío porque de verdad que hace muchísimo frío y la moto tuvo que haber estado bien preparada porque si no nos hubiera dejado tirados por allá. El recorrido fue muy bonito, vimos frailejones, vimos bosques enanos, de verdad toda la vegetación del páramo que vale la pena. Aquí van a estar viendo las imágenes a continuación. Y el día de hoy estamos ya en San Agustín y vamos a comenzar a conocer los parques arqueológicos y los diferentes lugares de interés, así que vean el video. Bueno, nuestra visita a San Agustín, el primer recorrido que vinimos a hacer o el primer lugar que vinimos a visitar fue Obando. Aquí se encuentran unas tumbas indígenas que descubrieron hace años los pobladores de esta zona y la están conservando bastante bien. Obviamente en las tumbas solamente quedaron los agujeros, pero en el museo tienen todas las vasijas y la información de todo lo que se encontró en ese lugar. ¿Qué nos dice el viejo Andrés? ¿Cómo le ha parecido esta experiencia? Excelente. Si vienen a San Agustín, aprovechar que hay muchos sitios, hay muchos puntos de información turística. Ahí le dan a veces un mapa, les dan un mapa para que tengan en cuenta todos los puntos pues, importantes de San Agustín y vale la pena. Amigos, es aquí, justo aquí, donde el río más grande del país, más caudaloso, aquí es el punto donde está más estrecho. Tiene alrededor de 2 metros de distancia de un lado, de una orilla a la otra. Entonces, divisen ustedes mismos y vean lo impresionante que es. Obviamente, como el río reduce su caudal y pasa por este estrecho, aumenta mucho la velocidad, por lo que en este lugar no es recomendable bañar. Pero para divisar y tomarse unas fotos es apenas, muy bacano. Para venir a visitar el río, lo mejor de todo es que es gratis, entonces ustedes dejan su vehículo y pueden venir a divisar este hermoso espectáculo y también venden artesanía, así que cuando vayan de salida aprovechen y llevan algo a sus familiares. Bueno, nos ha rendido bastante esta tarde que llegamos a San Agustín porque alcanzamos a ir a Obando a ver estas tumbas en Obando, luego bajamos al estrecho Magdalena a tomarnos la foto en el estrecho y ahorita estamos en el Purutal. Llegamos aquí a las 5 de la tarde, fuimos los últimos que llegamos, pero logramos venir a observar estas hermosas esculturas. Una de ellas es el águila comiéndose la serpiente y la otra es el sacerdote en meditación. Entonces son esculturas muy
bonitas y la verdad que fuimos afortunados de lograr verlas el día de hoy, porque si no, no hubiéramos alcanzado, ya teníamos el tiempo muy limitado, pero vamos mañana ahora sí a visitar el Parque de San Agustín, nos madrugamos y vamos a ver si ahorita alcanzamos a ver otras esculturas y se las estaremos mostrando. Vamos de ver entonces las estatuas del águila comiéndose la serpiente y el sacerdote en meditación. Caminamos alrededor de 200 metros y nos encontramos con estas otras estatuas que tienen coloración. Si ustedes pueden observar detalladamente, se les pueden ver pigmentos negros, amarillos, rojos, y todos esos pigmentos son originales. Fueron extraídos de los frutos de algunos árboles que se dan en la región y fueron utilizados para pintar las esculturas. Esta escultura se llama La Madre con el Hijo y se puede ver entonces pues que en los brazos lleva un bebé y no se alcanza a ver muy bien desde aquí, pero en la parte de la cabeza se observa como un gorrito, puede ser, con 9 líneas que representan los 9 meses del embarazo, de la maternidad. Entonces, un dato muy interesante. Muy bonito ver estas esculturas que uno de verdad no se imagina cómo las hicieron, cómo movieron las rocas, cómo las tallaron. Bueno chicos, y nos agarró la noche en carretera, pero hicimos todo lo posible por llegar aquí hasta Tablones, porque aquí hay unas 5 esculturas más que no nos queríamos perder. Entonces aquí estoy haciendo el deber de mostrárselas a ustedes. Miren qué bonitas. Esto no sé qué es. Esta sí está bien interesante. Uy, esto se ve bien tenebroso. Bien tenebroso se ve esto. Hola a todos, les cuento que hoy madrugamos a visitar el Parque Arqueológico de San Agustín. De verdad que si se viene por aquí al Huila hay que venir a conocerlo. Son 3 parques arqueológicos, pero este es el más importante de todos, donde se encuentran mayor cantidad de esculturas. La entrada nos costó como 35.000 pesos, pero si tienen carnet de estudiantes les sale mucho más económico, casi a la mitad. Le dan un pasaporte de estos y con este mismo pasaporte durante 2 días se pueden entrar a los otros sitios arqueológicos. Entonces vale la pena venir, comprar su pasaporte, y les recomendamos sí que paguen el servicio de guía, porque el parque es bastante extenso y pues siempre es bien importante que cada guía de la ilustración de cada una de las obras, de qué significan, cómo se encontraron. De verdad que hay que hacer el gastico. Alrededor de esta región hay confluencias volcánicas, por lo que se pueden encontrar mucha cantidad de estas piedras que son fáciles para tallar. La cultura que talló estas rocas realmente desapareció en el tiempo, no se supo quiénes fueron, ni su idioma, ni cómo se hacían llamar, pero nos dejaron este legado muy bonito que fueron estas rocas talladas. Generalmente las utilizaban como adornos en los sarcófagos cuando enterraban a sus muertos. Hay unas mucho más elaboradas que otras. Hay unas que eran básicamente bocetos, era una piedra plana donde se hacía el dibujo,
que iba a servir como boceto para hacer ya la escultura final. Entonces, en ellas se graban actividades diarias, también se grababan actividades como lo que era el parto de las mujeres, cómo venían los hombres al mundo. También muchas de ellas que generalmente se encontraban en esta posición eran guardianes de tumbas, eran como las figuras correspondientes a los guardianes de tumbas. Y también habían, digamos, otras representaciones ya de figuras de animales como monos, sapos, caimanes, jaguares, que se cree que era de la mitología que manejaban de su cosmovisión. Realmente no hay explicación para las figuras, es lo que se ha deducido con lo que se puede interpretar, porque esta cultura que existió y que talló estas piedras no dejaron ningún tipo de registro escrito. Es más, y cuando vinieron los conquistadores españoles, ellos ya habían desaparecido. En este lugar nos encontramos en un sitio muy especial para ellos. Se cree que era un sitio donde venían las indígenas a tener a sus hijos, por lo que hay algunas pilas que se creen que eran pilas ceremoniales. Y en cada una de las rocas hay talladas diferentes figuras, hay serpientes, hay ranas, hay monos, incluso hay hasta caimanes. Y es muy interesante porque se desvió la quebrada y se hicieron una serie de canales para que fueran bajando y fueran llenando de agua cada una de las pilas. También el agua no se conducía de forma recta, sino que se iba generando unos diferentes ángulos para que fuera perdiendo la velocidad y se fueran distribuyendo por todos los pozos. En ellas hay algunos agujeros, digamos, hay unos agujeros bien redondos alrededor de las piletas, y se cree que ahí probablemente preparaban hierbas para los baños rituales. Entonces es un lugar muy bonito. Cuando lo descubrieron estaba todo absolutamente tapado de vegetación. Descubrieron, digamos, una partecita y poco a poco entonces fueron quitando la vegetación y descubrieron este lugar tan bonito. Ya terminamos nuestra visita por el Parque Arqueológico de San Agustín. Ahora, antes de irnos de este hermoso lugar, vinimos a visitar el Salto del Mortiño, un lugar relativamente cercano con unos buenos accesos en carretera, y aquí venimos a ver es un salto de agua gigante en medio de un cañón. Vamos a hacer dos actividades, una de ellas es el canopy y la otra es una canastilla que nos permite divisar y tomar unas buenas fotografías del salto de agua. Entonces acompáñenos, y si no lo han hecho, recuerden suscribirse a este canal. Ya estoy pensando a ver si me hago el canopy o no me lo hago porque está miedosísimo. Listo, Mao, ¿cómo se siente? Bien, pues ahí como un poquito asustado, pero... Nos vamos con toda, pues. Ya, listo. Hágale, pues, don Mao. Bueno, Sí, he hecho la bendición. Hágale, pues, Mao. me descargo aquí. Vea, aquí el señor está gozándola. Listo. Bueno. Listo, ¡No! ¡Suscríbanse al canal! Bueno amigos, y para los que sufren de vértigo, esta debe ser una experiencia, yo diría, aterradora, porque
Incluso que yo estoy acostumbrado a tomarme lugares altos, esto me da vértigo. Aquí se ve la caída y aquí estamos en una plataforma que nos permite observar esta caída detenidamente. En video todo queda como muy plano, pero la percepción que se tiene desde aquí arriba es bastante imponente. Bueno, aquí estamos próximos a subir a la canasta. Se ve imponente porque hasta yo pensé que eso era en el suelo. Había... Uy, no. Ay, eso tiembla. Gracias, amiguito. Parce, yo no sé, pero agárrese. Vamos a hacer el trayecto en la canasta. Pero eso se ve maluco. Empezamos el trayecto en la canasta. ¿Qué? Ay. Ay, no está muy azaroso. Yo agarrado disque de la puerta, no vaya, se zafe esto. Y aquí empezamos el recorrido. Ay, Dios mío. Haga el 4 pues, parcero, los retos. Ay, no, si más, soy berraco. No puedo mirar todo, chico. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este video, esta aventura por San Agustín. Aquí estamos yéndonos hacia la cascada del Salto del Mortiño, en esta cajita que tenemos aquí, un pánico impresionante. Wow. No olviden suscribirse al canal y verse todos los videos de esta travesía hacia el Huila. Nos vemos hasta la próxima.